Dios les bendiga. Quiero leer Proverbios 2 y el versículo 4. Proverbios 2 y el versículo 4. Voy a hacer mención de varias escrituras, pero quiero comenzar con esta. Dice, si como la plata la buscares, hablando de justicia, y la escudriñares como a tesoros. Escudriñar significa buscarla como a tesoros, hablando de la sabiduría. Leamos otra en el capítulo 13 de Mateo, Mateo 13 y el versículo 14. Mateo 13 y el versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Está hablando acerca de un sembrador ahora en el capítulo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, danos, Señor, la habilidad de poder desarrollar la escritura al punto de que cada persona pueda ser bendecida donde quiera que estén. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las parábolas más profundas del Señor es acerca de los talentos. Le dio 5 talentos a uno, 2 talentos a otro, 1 talento al otro. Y si tienes algún tiempo ya en el Evangelio, te vas a acordar del de 1 talento. Lo tomó, lo enterró, y cuando fue cuestionado por su jefe, ¿por qué lo había enterrado? Él dijo, eres un jefe duro. Y tuve miedo y por eso lo enterré. Y el regaño fue inmediato. ¿Por qué no se lo diste a los banqueros? Por lo menos me hubieras dado los intereses. Tesoro que está enterrado. ¿Saben? No hace mucho estaba observando a una ardilla. Y si tienen ardillas alrededor de ustedes, van a saber cómo funciona. Las ardillas agarran sus cosas que comen, nueces y diferentes cosas, y las entierran por diferentes lugares, comen, pero también guardan y entierran aquí y entierran allá y entierran allá. Y si leen en Google o ven alguna enciclopedia van a encontrar algo. Las ardillas olvidan el 80% de lo que entierran. O sea, te agarran su comida que quieren para mañana, para dentro de un mes, la entierran en un lugar y después de un tiempo se les olvida dónde la enterraron. De tal manera que 8 de 10 entierros que hicieron no se acuerdan dónde las pusieron. Y en eso quiero hacer hincapié hoy. Porque la Biblia está llena de ese tipo de entierros. A Jeremías se le dijo, toma este cinturón, y agarró un cinturón, hizo un viaje hasta el río Éufrates, a un lado del río Éufrates enterró el cinturón que era de cuero, regresó y después de un tiempo Dios le dijo, ve a buscar el cinturón. Fue, lo encontró y lo trajo de regreso y el cinturón estaba podrido y enseñó un sermón entero acerca del cinturón podrido. Aquello que está enterrado, tal vez tú lo enterraste pristino, sin ningún problema. Que tal vez tú lo enterraste cuando tenía todo el uso y el brillo. Pero si está enterrado por mucho tiempo, pierde su valor. Es como el carro, que tú lo puedes parar
Y cuando lo paraste no tenía ningún problema, pero cuando vienes después de unos meses y no lo has prendido, la batería está apagada y comienzan diferentes cosas. Aún la carrocería se comienza a carcomer porque no se ha movido. Tesoros escondidos se destruyen, tesoros enterrados. El Señor le estaba diciendo a aquel con un talento: por lo menos muévelo, por lo menos permite que otros lo use. Si lo entierras, no solamente se detiene, pero se degrada y comienza a perder su valor. No seas como esa ardilla que entierra esto y entierra aquello. Le digo por qué esto hizo algo que me impactó últimamente. Porque me di cuenta que hay muchas palabras que Dios me ha dado y muchas cosas que me ha puesto en el corazón y muchas promesas que he tenido. Pero saben, estaba leyendo algunas cosas de hace algún tiempo y me doy cuenta que hace un año, hace 2 años, Dios me dio una palabra y está enterrada en algún lugar en mi alma, en mi mente, y de alguna manera se me olvidó donde la enterré. De tal manera que esa promesa, esa palabra, esa revelación está enterrada sin ser de bendición para nadie más. Cristo mismo hubiera bien venido a decirme a mí: no solamente podías tú haber sido bendecido por esa revelación, sino que hubieras tocado a alguien con esa palabra, porque yo te di esa nuez, pero como ardilla la enterraste y se te olvidó dónde la dejaste. El 80%. Algunos de ustedes tienen talentos en la música, pero como cinturón lo han enterrado en algún lugar en el olvido, lo han dejado para mañana, no lo han puesto en práctica, no ha habido ese tiempo de estar ejercitando ese don. A veces es porque no te dejan en la iglesia, a veces es porque no tienes oportunidad por el trabajo o por la escuela, pero de alguna manera has encontrado una excusa para enterrar ese talento, de tal manera que ahora cuando estás queriendo usarlo, parece ser que ya no sabes tocar, parece ser que ya no tienes unción, parece ser que ya no tienes revelación y no puedes llevar al pueblo al lugar santísimo. Y tú te preguntas por qué, si hace 2 años parecía que cada que lideraba caía el Espíritu, ¿por qué no cae ahora? Son tesoros enterrados. Dice el proverbio: busca ese tesoro escondido, escudriñalo hasta que lo encuentres. Oh, estoy convencido que muchos de nosotros como cristianos tenemos suficiente para hacer grandes cosas delante de Dios en lo que ya Dios nos ha dado, y de alguna manera hacemos entierros y se nos olvida lo que habíamos enterrado. Hay tesoros que fueron dados a ti en un altar, a mí en un altar. Estabas arrodillado en su presencia y Dios te dio una revelación, Dios te dio una palabra, Dios te dio una promesa y te levantaste con aquel gozo de saber que Dios ha cumplido algo. Pero los afanes de la vida han robado eso, lo enterraste en algún lugar y dijiste: voy a regresar, y no has regresado todavía. Cuando Dios está ofreciéndote un talento, un regalo, una de las cosas que hacen que ese regalo funcione es la constante uso. Les voy a dar un ejemplo. Hay un predicador famoso, no voy a decir su nombre, que he oído muchas veces. Y me acuerdo que sus primeros sermones eran medios débiles. No digan amén aquellos que conocen a pastores así, no digan amén. O sea, está bonito, pero no dicen mucho, no hay profundidad, no hay unción, no hay revelación. Está bien. Pero algo interesante pasó. Lo oí 1 año después, me pareció igual. Lo oí 2 años después, me pareció igual. No hace mucho lo oí de nuevo. Y aunque su forma de dar la palabra no es impactante, su contenido estaba profundo. Y me hice una pregunta a mí mismo: ¿qué pasó de ese tiempo a este tiempo? Le voy a decir qué pasó. Todos los días que busques en el internet vas a encontrar a ese hombre predicando. Aunque su talento no parecía ser gran cosa, el hecho de que lo ejercita y lo ejercita y lo ejercita. Es mejor un carro viejito que anda, corre y corre en la carretera, que un carro más nuevo que está parqueado en un lugar. Te aseguro que uno va a ser más usable en el momento que otra cosa.
Y a veces los tesoros enterrados son muy poderosos, pero enterrados no hacen nada. Esa es una de las enseñanzas de los talentos. He ido a iglesias que tienen un montón de gente que puede cantar y ni uno solo quiere pararse para adorar al Señor. Talentos que están enterrados. He encontrado a otros que tienen un don de Dios para aconsejar, pero de una manera o de otra ese talento está enterrado. Pero lo más profundo para mí es que cada persona que conozco, como aquella ardilla, tienen ya entierros en diferentes lugares de cosas que Dios les ha dado. Si yo me pudiera acordar de todas las grandezas de las nueces espirituales que Dios me ha dado, me pasaría la vida nada más desenterrando esas cosas. Y ¿sabe cuál es el problema? He desenterrado algunas que ya están podridas, ya no están usables. No la palabra de Dios. Yo mismo enterré el cinturón. Te digo algo, joven, no esperes a que la vida te amargue o que el trabajo te ocupe para entregarte a tu Señor de tal manera que seas usado constantemente. Y te prometo algo, si aquello que ya tienes en tu mano, tú lo ejercitas en la presencia del Señor, Dios hará grandes cosas contigo. Dice la Biblia, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ejercítate en lo que Dios ya te dio y no entierres esos talentos de tal manera que cuando quieras usarlos están podridos. Es como el que hace ejercicio mucho y levanta muchas pesas y sabe que puede levantar 100 libras o 50 kilos y se va por mucho tiempo y regresa 2 meses después y quiere levantar los 50 kilos y no puede. Y dice, ¿qué me pasó? Lo que pasó es que enterraste ese talento y tienes que comenzar desde abajo de nuevo para poder llegar allá. Y aquellos que van a los gimnasios saben de lo que estoy hablando. O aquel que pierde, un maratonista. Tú me puedes dar un maratonista que tiene los pulmones para poder correr 40 y tantos kilómetros. Y de todas maneras te digo algo, siéntalo en un lugar por unos 2 meses, nada más porque se golpeó, y recógelo después de 2 meses y mándalo a correr un maratón y como a los 10 kilómetros va a caer desmayado. Porque no está ejercitando aquello que Dios le dio. Ejercítate, no lo entierres. Ejercita lo que Dios ya te dio y no lo entierres. Y Dios comienza a hacer florecer. Hubo una gran diferencia entre el que lo enterró y los que no lo enterraron. Hubo una gran diferencia. Ellos lo ejercitaron y produjeron. Este lo enterró y no produjo nada. Y no solamente ese, se degrada aquello que entierras. No permitas que tus dones y lo que Dios te dio sean degradados debido a una falta de entrega a las cosas que Dios te dio. Hay talentos enterrados, hay revelaciones enterradas, hay cosas que Dios te ha dado, hay cosas que puedes hacer que no hemos hecho. Que Dios nos ayude a usar lo que ya nos dio. Dios les bendiga.